Muy buenas. Nos encontramos con Alex Garrido Outón, joven que ha sido campeón de España sub-16, ha sido también el número 1 sub-18, es alicantino, empezó a jugar a los 6 años, se interesó por el ajedrez viendo a su padre jugar con un amigo y su padre es quien le enseñó. Aunque jugó algunos torneos en Alicante, se trasladó a Cádiz y en Cádiz es donde se hizo un gran jugador y fue en la Peña Ajedrecística Isleña. Y bueno, nos va a contar él un poco cómo fueron esos inicios ahí en Pues Cádiz. sí, pues sí, así fue. O sea, fue yo estar en Alicante paseando por mi casa, con mi padre jugar en la terraza y decimos, ¿qué estás haciendo, no? ¿Estás jugando? Porque veía un montón de fichas ahí juntas, distintas entre sí. ¿Qué juego tan complejo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Me mostró el ajedrez. Ahí ya comencé a aprender un poco cómo se movían las piezas y demás. Y recuerdo que en un momento, pues, se me ocurrió durante una partida que estaba jugando con mi padre, se me ocurrió una combinación táctica, un motivo que me hacía coronar un peón. En un principio fallaba, pero resulta que era tan imaginativo, tan creativo, que a mi padre le fascinó y pensó que podía seguir un poco más en el ajedrez. Entonces, pues ya nos mudamos para Cádiz, bueno, por cuestiones familiares y demás. Y a partir de ahí, pues comenzó un poco la carrera a nivel ya más profesional con el PAI, jugando a los torneos por equipos y llegando a ser campeones el año pasado de División de Honor Andaluza. Muy bien. Y luego todo eso se consigue gracias a que tienes entrenadores, porque solamente con talento que tenías de pequeño que vio tu padre que podías tener, no, Sí, eso hace falta, aparte de estudiar, hace falta alguien que te guíe un poco, ¿no? En claro. tu caso, tenés al gran maestro Manuel Pérez Candelaria y a Roberto Gómez Ledo, el maestro internacional El maestro cubano, cubano, sí. con ese estilo tan peculiar. Cuéntanos un poco, ¿cómo encajan esos dos? Porque tendrán cada uno que trabajar un aspecto distinto, ¿o por qué eso? Exacto. ¿Cómo puede ser eso? Sí, sí, sí. A la hora de entrenar, muchas veces la gente se pregunta cómo vamos a trabajar, ¿con un entrenador o con dos? Yo en un principio yo comencé con Roberto, estuvimos ahí formando un repertorio de calidad. Yo recuerdo que las primeras clases fue eso, ¿no? Montar un repertorio para jugarlo y siempre quedarse bien en las partidas. Y ya hubo un momento en el que pensamos, vale, ¿y qué pasa? ¿Podríamos añadir un entrenador más y eso podría ser conflictivo o podría ser incluso más beneficioso? Pues al final resultó ser bueno, porque yo ahora, hoy en día, lo que hago con Roberto es estudio, analizo más bien las partidas que he Uh jugado en los -huh. torneos. Por ejemplo, este verano he jugado muchísimas partidas, pues las analizo con él, vamos viendo los errores y lo hacemos de una manera, bueno, tradicional, sin módulo. O sea, analizamos los errores más gruesos y vemos a nivel estratégico algunas jugadas que yo muchas veces, bueno, pues puedo no llegar a comprender del todo la posición, pues eso es lo que analizamos, todo sin módulo y analizar un poco las partidas. Y luego con Manuel, pues la preparación más teórica, con muchísimo contenido, o sea, unos análisis muy gruesos de teoría. También analizamos partidas frescas, ¿no? Contenido actual, que eso es algo que realmente me gusta porque te mantiene un poco al día de los torneos importantes. Y otra cosa que también trabajamos son pequeños problemillas que pone, que son exigentes y son de cálculo, ¿no? Que al final te ayudan a mejorar en la táctica. Se nota en uno el estilo cubano, hay un estilo cubano, y en el otro el que haya sido entrenador de Sirov. Pues totalmente. Yo creo que lo de Candelari viene desde hace tiempo. Yo no creo que por Shirov ya sea táctico. Yo creo que Manuel ha sido siempre táctico y bueno, las partidas que él me enseña de hace tiempo, pues sí, tienen unas partidas de ataque realmente interesantes. Y Roberto es todo lo contrario. O sea, es lo más sólido que yo conozco a nivel de maestro internacional, pero es realmente bueno, ¿no? O sea, ya tiene buena técnica Uh y, -huh. y sí, o sea, son dos estilos totalmente opuestos, pero que muchas veces se complementan, ¿no? O sea, es realmente fácil de estudiar con ellos porque con Roberto miro algo más posicional y con Manuel miro algo más actual y de táctica y agresivo. Uh -huh.
campeón de España, entre los 20 primeros de Europa, llegaste a ser el maestro internacional más joven de España. En ese campeonato de España, ¿qué destacarías? ¿Qué partida destacarías? En el Campeonato de España de sub-16, pues una de las partidas, bueno, probablemente la última ronda. O sea, que fue la partida que decisiva, ya que jugaba contra Ginés, y era una partida realmente importante para mí porque sentía esa presión de última ronda, juegas contra el número uno del torneo y vas de negras encima, pero recuerdo que el día anterior pues estaba con mis amigos y demás, y recuerdo que me sentí como muy apoyado y, demás, y tal. Entonces eso fue algo que me ayudó mucho a la hora de jugar, y la partida fue muy correcta, fue muy correcta. Entonces el hecho de jugar una buena partida, que la partida fuera decisiva y que ya pues sentenciase el torneo, pues algo que me hace que hace que sea mi preferida, ¿no? Sí, pero en el absoluto luego jugaste y quedaste 13, creo recordar, número 13, ¿no? Sí, el absoluto de ese mismo año te refieres, ¿no? Sí, Eso sí, es. el absoluto de ese mismo año seguía con esa racha. O sea, seguía con esa racha, Y además unas tablas con Vallejo. claro, las tablas con Vallejo, Cuéntanos algo de esa partida. eso eso fue impresionante, porque yo jugaba contra Vallejo, preparaba las partidas, jugaba mil cosas, jugaba contra gente que yo tengo muchísima estima y le ganaba también, y yo decía, es que Vallejo es un monstruo. Entonces jugaba y me sorprendió en la tercera jugada, me dejó fuera de teoría, por lo menos no lo tenía repasado, y con esa inseguridad, recuerdo que poco a poco fui cogiendo una buena posición, fui ganando confianza, y hasta llegar a una posición estratégicamente muy cómoda para mí, en la cual cometí un pequeño desliz bueno, que hizo la posición se igualara, y finalmente, como él estaba un poquito más apurado de tiempo, pues llegamos a hacer tablas en un final de Torres que yo, bueno, por supuesto, encantado. Tendrás guardada la planilla, supongo. No, no, claro, yo firmo rápido y... Muy bien. Bueno, vamos a hablar de historia del ajedrez un poquito. Ujú. No es algo que digamos que se haga, que se tenga mucha costumbre actualmente, pero bueno, si tienes un entrenador de Zafra, como es ¿Sí? Manuel, Ruy López de Segura, Apertura Española, ¿qué sabes de Ruy López? Pues Ruy López quizás ha sido el problema mío, pero no he llegado a coger a... No tengo mucha información de él, o sea, sé que nació en Zafra, igual que Manolito, ¿no? Y que los aportes a nivel de apertura con la Ruy López, con la apertura española, son esenciales para las bases del ajedrez moderno tal y como lo conocemos. Y una de las cosas que más me gusta de Ruy López es eh, bueno, que se identifica muchísimo con ese ajedrez de la época, ese ajedrez que se jugaba en las clases más altas, ¿no? En la realeza y demás. Eso es. Recuerdo que hay un cuadro de Ruy López que está, bueno, que sale con la realeza y tal. Entonces, es un fiel reflejo del ajedrez en esa época, dedicado a las más altas esferas de la sociedad. Eso es, eso es. Muy bien. Eh, lo que estábamos hablando también es dentro de las figuras, ya entramos en que se dice que ese fue el primer campeón del mundo oficioso y Ujú. nos vamos al que dicen que fue el primer campeón del mundo oficial, Steinitz. ¿Qué sabes de Steinitz? ¿Qué nos puedes contar de él? Sí, Steinitz me parece una persona fascinante por toda su historia. Steinitz de un, viene después de Morphy, y Morphy la gente le tenía muchísima estima. Recuerdo que Morphy no simplemente se retiró de la corona, o sea, del ajedrez. Entonces dio paso a Steinitz. Entonces nunca fue una persona muy valorada en la época a nivel ajedrecístico. Siempre decían que Morphy era mejor. Pero Steinitz, el cambio fundamental que hizo al ajedrez es darse cuenta que las partidas no son un arte, no es simplemente entregar piezas y buscar una combinación bella. O sea, no busca la belleza en el ajedrez, sino la precisión, la ciencia. En esos aspectos de deporte, arte, ciencia, parece que los románticos buscaban el arte, mientras que Steinitz buscaba ese contenido científico. ¿Por qué? Porque Steinitz se da cuenta de que si vas acumulando pequeñas ventajitas, como un trabajo de laboratorio, y vas acumulando pequeñas ventajitas, bueno, pues llegas a ganar la partida. Entonces, esa es la aportación fundamental de Steinitz. Y ya por sí mismo, Steinitz como personaje es muy entretenido de leer, Sí, porque tiene muchísimas anécdotas, tiene muchísimos sucesos que al final desembocaron en una vida un poco atormentada, ¿no? Con esa demencia que se dice y esa
y esas, bueno, partidas contra Dios y demás. Sí, el hombre ya desde sus inicios, ¿no? Creo que era el séptimo de 11 hermanos, si no recuerdo mal, y tuvo Mm, que ganarse bastante la vida jugando ajedrez en cafeterías, ¿verdad? mm. Para poder salir adelante, Es con lo que cual lo sí, sabe. Evidentemente, ese final que tuvo no fue el mejor, y a partir de ahí vino lo que viene ahora, que es Capablanca, ¿no? Capablanca marcó en ese tema de los problemas de los ajedrecistas en un final cuando él ganó el torneo de San Sebastián de 1911 en el Casino de San Sebastián. Ahí se establecieron unas bases que sirvieron para que el ajedrez moderno las mantenga. Y es sí. el tema de unos fijos para los jugadores y unos premios como Dios manda, ¿verdad? Sí. ¿Qué sabes de Capablanca? Pues, como tú dices, ¿no? Blanca, a diferencia, bueno, yo considero, una persona siempre considera, un ajedrecista, mejor dicho, siempre considera a los campeones mundiales tipo Steinitz, tipo Ruy López como gente caballeros, pero Capablanca es el que hace que la sociedad se dé cuenta de eso, ¿no? De que es un deporte digno, ¿no? Entonces es el que dignifica el ajedrez y el que hace que la sociedad pues esté dispuesta a jugar torneos, a invertir en esos torneos, pues tengan un fijo y demás los jugadores. Entonces es realmente importante esa aportación de Capablanca. A nivel ajedrecístico también tiene partidas espectaculares que yo no las he estudiado mucho. Recuerdo las clásicas de Capablanca, pero en general no es una figura que no he visto lo suficiente quizás. Pero, pero sí eso, o sea, es muy importante esa transformación que hizo. Si Steinitz la hizo a nivel de ajedrez, pues Capablanca la hizo a nivel de sociedad, de visión del ajedrez. Y de hecho participó en una película, de La fiebre del ajedrez, Chess Fever, junto con más grandes maestros. Sí, hablábamos también de Steinitz, evidentemente el creador, para mí quizás un poco de los conceptos más estratégicos, incluso de la traslación de esas teorías a la empresa, ¿no? Sí. Y nos vamos a quién es para ti el mejor, o sea, el campeón del mundo que más has destacado, que más te interesa, o campeona. Pues campeón del mundo, para mí, también es que lo tengo más de cerca, ¿no? Ya la persona que más admiro a nivel ajedrecístico es Carlsen. Es una persona que destaca en absolutamente todo. O sea, a nivel de táctica calcula bestialmente, a nivel de estrategia posee una concepción muy fina, una concepción muy fina de todos los aspectos del juego. Y recuerdo que es que tienen auténticas obras de arte apretando hasta el más mínimo detalle de la posición. Entonces, Carlsen, a nivel actual, es un referente total para mí. Y a nivel femenino, pues Judith Polgar. O sea, Judith Polgar ahora ya está más dedicada a temas de ajedrez en las escuelas. Tiene una página web, en chess.com, creo, Chess Kids. Creo que está gestionada por ella, ¿no? De hecho, en este Festival de Judith, al cual he tenido yo el placer de ir Ah, ¿en alguna vez, serio? este año no he podido ir, sí, en Budapest. Es todo un espectáculo. Si tienes ocasión un año de ir a su festival, te animo a ir. Sí. Te lo vas a pasar bien porque verás que aquello es a lo grande todo. Es Todo hasta que sí. se hacen desde a la noche en una discoteca, a lo mejor te encuentras con un tablero grande de ajedrez en el cual está la gente jugando, te encuentras a Judith, ¿Mm? a yo que sé, a otras figuras del ajedrez jugando allí mientras que toman una copa en una discoteca, para que te hagas Sí, o una sea, es idea. que O te encuentras que hay una subasta de obras de arte para beneficio de su fundación, de Judith Polgar, ¿no? Y ves allí, pues, típico como en las películas, ¿no? Que levantan el número sí. y 1.000 euros más por esta obra y tal, ¿no? Es todo muy... Y luego utilizan como una especie de casi de parque en el cual tienen allí un montón de actividades ajedrecísticas, tipo Ujú. teatro también y todo. La verdad es que es muy espectacular. Que Judith, tanto a nivel ajedrecístico ha sido fortísima, como a nivel de promoción del ajedrez, hace hasta auténticos festivales, ¿no? Sí, de hecho, Para promoción. de hecho, es la única que yo sepa que ha jugado una final de candidatos, ¿no? 2005 San Luis. Pues que yo sepa, sí. Porque probablemente la próxima femenina yo diría que Houji Fan, ¿no? 2600, muy fuerte. Me parece también una jugadora muy, muy respetable. Pero sí, no ha llegado todavía a ese ámbito de candidatos y tal. ¿Qué te parece, hablando ya de Judith y de Carlsen, lo del otro día en el Parque del Retiro, esa partidilla de rápidas allí entre los dos, que Judith le, Sí,
le hace perder la dama, tiene que entregar la dama, o si no tiene un mate, ¿no? A ver, es que fue una partida muy peculiar porque fue una Taimanov y Carlsen en un principio yo creo que se equivocó teóricamente. Yo creo que Judith más o menos conocía la posición, pero el problema es que, es que Carlsen realizó un error muy grueso desde el principio. Entonces, si pierdes la dama ya la posición es insalvable para él. Lo más probable es eso, que la partida habría terminado en tablas porque el blanco estaba bien, o sea, el blanco estaba cómodo y Carlsen tiene muy difícil también ganarle la partida inferior a Polgar. Yo creo que sí, que fue más bien una especie de error grave de Carlsen que un poco una presión blanca continua durante la partida. Se nota la experiencia de Judy. De hecho, mientras que estaba con él, estaba como que hablando con la gente, distraída, como que nada, ¿verdad? Ah, es que hay Eso es gente que es muy fantástico. buena y sí, no, yo flipo porque muchas veces juego contra jugadores muy fuertes que jugando unas rápidas se lo están tomando en cierto modo a la ligera, pero igualmente ganan, ¿no? O sea, y siempre te desmoraliza un poco, te da cierto coraje, pero bueno, es así, hay que trabajar para llegar a eso. Antes de terminar la historia y ¿Sí? pasar a las mujeres del todo, Ujú, eh, ¿qué sabes del origen egipcio del ajedrez? De Joaquín Pérez de Arriaga, el libro, si ujú. sabes algo, y de dónde crees tú que realmente nace el ajedrez. ¿Crees que puede ser verosímil esto de Egipto o la India, como dicen, o dónde? ¿Qué opinas? Pues, a ver, yo recuerdo que el ajedrez se le atribuye a Egipto, India o China, uno de los tres. Yo el libro que tú me comentas no lo he leído, debería leerlo porque también es un tema que me gusta, la historia del ajedrez, algo que te lo pasaré. sí, es un libro que me parece atractivo. Y yo muchas veces, la historia que siempre he escuchado es la de la leyenda de aquel rey triste, triste por la pérdida de un familiar en la guerra, ¿no? Al cual viene un súbdito, un siervo que le dice, bueno, te enseño este juego. Ese juego del ajedrez le encantó al monarca y le dijo, cómo te puedo recompensar por tal regalo, ¿no? Dijo, bueno, pues en una casilla me das una semilla, en la segunda casilla me das dos, cuatro, ocho, y así, bueno, pues 2 elevado a 64, entiendo. Y ese número pues era tan elevado que ni con una producción de, yo qué sé, 10 años mundial, algo así, no podía llegar a abastecer Eso. a tal ciervo. Entonces, eso es una leyenda. Eso es una leyenda. Probablemente no, la historia no fuera así, pero sinceramente no te sabría decir del todo cuál es el origen del ajedrez. Me debería informar primero, no conozco mucho. Muy bien. Bueno, nos vamos a, como decíamos, a las mujeres. Sí. Eh, tenemos a Vera Menchik, tenemos a Judith Polgar, tenemos Ujú. a Rina Vega, Anna Van Nache. Eh, ¿Con cuál de estas jugadoras te gustaría jugar? Te hubiera Pues gustado jugar en el caso de una y te gustaría jugar actualmente, claro. Pues en el caso, yo, Vera Menchik es una persona también realmente interesante por, bueno, o sea, es pionera en el mundo del ajedrez, un ajedrez femenino de las primeras mujeres realmente fuertes de la historia. Entonces también es una persona realmente interesante de jugar contra ella. Judith Polgar, ¿qué puedo decir? Yo, si tuviera una oportunidad, probablemente sería la partida que prefería contra Judith. Y actualmente, hoy en día, la mujer de las que me has comentado con la que tengo mayor relación es Sabina. Entonces, es una persona que me llevo muy bien. He jugado con ella ya, he tenido el Vaya, lujo de jugar contra ella. Sí, muchas veces ahí echamos algunas partiditas. Y sí, me gusta mucho también por esa cercanía que tiene con las personas. sí, tiene una buena forma. ¿A Ana Mandache no la conoces? ¿No tienes Ana relación? Manache, no he tenido el placer de conocerla, la verdad. Bueno, no sé, no estoy seguro si fui yo. Bueno, mi tío jugó contra ella. Mi tío jugó contra ella porque mi tío también juega al ajedrez. Y creo que yo llegué también a jugar contra ella. Es que dio la casualidad de que jugamos la familia entera contra Ana Manache en un campeonato de España de rápidas. Recuerdo que me venció, pero no sé mucho más. No he llegado a establecer conversaciones con ella. Muy bien. Pues nada, todo se andará, ¿verdad? Sí. Eh, de todas las épocas, de las mujeres Ujú. que ha habido, Sí. ¿cuál es la que te parece más interesante? Más interesante. Mm, Pues, bueno, muchas veces he oído hablar de las integrantes del equipo olímpico georgiano. Eh,
Batsiashvili. Entonces, son gente realmente, como yo te dije, pues gente que ha sido de las primeras, un equipo fortísimo de féminas y quizás tiene una historia muy interesante, ¿no? De Mm. también cómo el ajedrez ha influido en Georgia y es algo que son gente que me gustaría conocer más a fondo. Sí, Y sí, sí, y encima, y ya como algo más moderno, más actual, Hou Yifan, la jugadora china, me sorprendió mucho ese cambio radical que hizo de un ajedrez de alto nivel a compaginarlo con los estudios y también es una figura realmente interesante de cómo no se ha centrado en el ajedrez del todo. y muy simpática, por cierto. Sí, la Sí. han llegado a conocer. Sí, en Bilbao, en 2014 creo que fue el campeonato de Europa por equipos, creo recordar. Sí. Sí. Bueno, ¿por qué crees tú que hay tan pocas mujeres en el mundo del ajedrez? Pues esa es una pregunta realmente complicada que muchas veces se hace en un círculo de amigos ajedrecistas, ¿no? Se hace y es muy difícil de darle respuesta porque hay tantos factores que influyen. eh, entonces, una de las cosas que una de las conclusiones que muchas veces sacamos es que en las edades más tempranas es cuando las mujeres, pues, es que tenemos distintos intereses, quizás tenemos distintos intereses y eso hace que haya una pequeña dispersión de tanto de hombres como de mujeres, quizás más de mujeres, que eso al final se ve reflejado en la participación, bueno, hoy en día, ¿no? Hoy en día e históricamente. Y, y eso, pues hay muchas eh, medidas, ¿no? Para intentar incentivar esa participación de las mujeres, pero parece que todavía no dan resultado del todo. Ujú. Son... Sí, bueno, aquí en Vitoria-Gasteiz, en el Gran Hotel Lacua, Sí. hicimos en el año 2016 el congreso más importante del mundo por la igualdad de las mujeres en el ajedrez. Ujú, Y entre las cosas que yo pude entresacar era el tema, el hecho de que hay dos matices o dos diferencias un poco ahí quizás, ¿no? Sería, por una parte, estamos hablando de a nivel de competición, que las chicas habitualmente en la pubertad, 12, 13 años por ahí, ¿no? Desarrollan bastante y desarrollan más habilidades sociales que quizás de competición son, como tú bien dices, intereses diferentes o ujú, distintos, ¿no? Y sí, entonces, bueno, pues dejan un poco la práctica del ajedrez competitivo, y mientras que los chicos continúan, ¿vale? Entonces, el chico, ese programa suelen tenerlo a los 17, 18 años, más o menos cuando se incorporan a la universidad, con lo sí. cual la chica si luego quiere retomarlo cuando vuelve a tener interés y ya se calma un poco, eh, ha perdido un poco el tren y le cuesta más porque llega y pierde. El Ujú, chico claro. cuando vuelve a los 20 o lo que sea, pero ya tenía un nivel y le cuesta menos porque ya Sí, tiene claro, ya esa ha cosa. cogido cierto nivel. Eso puede Sí. ser verosímil, pero vamos a algo concreto. El otro día leí un artículo de Juan Manuel Bellón, bueno, no era un artículo, era un post en Facebook, que hablaba sobre el Campeonato de España por equipos que acaba de celebrarse y comentaba que él pensaba que había una psicología que había que prepararse de una forma diferente para jugar contra una mujer como contra un hombre y hablaba el caso de Ubilaba, ¿no? ¿Tú crees que hay algo de cierto en eso? ¿Que es algo posible? Sí, sí, totalmente posible, porque yo por mi parte cuando juego contra mujeres, el nivel sigue siendo el mismo, o sea, el nivel es fuerte, pero noto una diferencia en el estilo de juego, que no sabría cómo definirla del todo, quizás juegan un ajedrez más agresivo, no estoy seguro, pero noto cierta diferencia cuando juego contra hombres. Pero, pero de todas formas, lo que dice Bellón es cierto, ¿no? Es que encima Ubilava ha sido capitán del equipo olímpico georgiano, entonces él conoce de primera mano cómo se maneja, ¿no? Cómo se maneja el ajedrez femenino de alta competición y él, pues, a la hora de jugar contra las féminas, pues probablemente tenga bueno, ciertos conocimientos, ciertas pautas que les pueden servir, puede ser de gran ayuda. Sí, bueno, de hecho hablabas de Georgia. Resulta que Ana Sí, Mannache también Ana Mannache, es sí. georgiana y ella comentaba en este congreso precisamente, ella comentaba pues, un caso, un dato que daba era que en Georgia
de las 100 primeras personas de Elo, el 50% son mujeres. Creo que es el único país del mundo en el que ocurre eso. Totalmente, totalmente. Eso es un dato que no conocía, es un dato que no conocía y claro, yo en comparación con cualquier otro país, la diferencia es notable, es notable. Pero al final yo creo que es por eso, ¿no? Muchas veces las mujeres no tienen un referente, en el caso del ajedrez, digo. En el caso del ajedrez, la máxima referente es Judith Polgar, seguida de Hou Yifan, en mi opinión. Pero quizás faltan referentes para las chicas en el ajedrez. Pero como en Georgia estuvieron ese equipo olímpico y tuvo una gran repercusión, pues quizás probablemente en ese país específicamente se dio ese suceso que es muy bueno para el desarrollo Bueno, equitativo del en ajedrez. Georgia próximamente vamos a ir sacando eh, lo que son las aportaciones de los participantes al Congreso y verás la suya en la cual pues, comenta del rey Tamara, que reinó en Georgia, era una ¿Sí? mujer, pero no le llamaban la reina, sino el rey. El rey. Ese Ya. rol de la mujer y ese tratamiento de la mujer, porque eso no era ser menos, es el concepto. Entonces habla un poco de eso y bueno, les regalan en la dote a las mujeres, les va un tablero de ajedrez, para que te hagas una idea. Entonces no es algo puntual, es algo histórico lo del Sí, ajedrez y que la mujer ya participa. lleva marcado desde hace tiempo. Ujú. Sí, curioso. Muy bien, pues bueno, vamos a ir siguiendo y nos vamos a ir al de Gijón. Ya, ya es Gijón, ¿no? Vamos a hablar del torneo por el cual te he conocido, he mostrado Sí. interés por ti y ha sido el torneo cerrado Ciudad de Gijón. Gatito me habló muy bien de ti y echamos buenas risas contando un poquitín tus hazañas por Sí. allí. Y bueno, en ese torneo llegas, que nos vas a contar ahora lo que estimes oportuno, y el primer encuentro que tienes es contra Guqués. Y encima, según parece que tuviste las tablas en las manos. Cuéntanos cómo llegas y cuéntanos qué Sí. pasa. Yo, claro, muchas veces para llegar al torneo hay una organización de por medio y es muy difícil sacar los vuelos adecuados y demás. Yo creo que por mi parte lo hacemos genial, pero en este caso pues sucedió que tal y como llegué, pues, no sé, sería muy temprano. Entonces fue llegar al aeropuerto de Gijón, comer, salir para el hotel y llegar a jugar la partida, ¿no? Y encima, pues, en el emparejamiento, en el sorteo de jugadores, pues resulta que me había tocado Buques en primera ronda. Toca Buques en primera ronda y es muy difícil asimilarlo todo, ¿no? Tan de repente. Ya por la tarde, primera ronda, juegas contra Buques y, y es una experiencia impactante porque tú llegas, yo recuerdo que llegué y estaba Buques sentado con un porte realmente imponente que me infundía respeto, me infundía cierta paz incluso, pero es algo que pocos jugadores han conseguido en mí, o sea, es algo que me sorprendió. Y, y sí, yo tenía el trabajo hecho de casa, pero también es difícil ahí de repente ponerte a jugar. Y de todas formas, la partida fue correcta, en mi opinión fue correcta. Él poco a poco demostró su nivel, llegando a una posición muy buena, casi ganada, prácticamente ganada para él. Pero en un momento crítico resulta que yo tenía una combinación, un final que que eran tablas, pero es realmente complicado de ver porque me quedaba como con dos o tres peones de menos, pero solo se daba la situación en la que mis dos peones pasados alejados pues, lograban molestar lo suficiente al rey rival. Entonces, fue algo muy concreto. Entonces, no es del todo justo decir que tuve las tablas al alcance de la mano. Bueno, sus tablas, las de Buques, con Lelis Stanley, también se dejó Lelis unos cuantos peones, hubo unos peones por ahí, y esa rocosidad que hablabas tú antes del ajedrez cubano se notó con esa columna vertebral y esa dama por ahí diagonal Sí, encordeando, que incluso pudo hasta ganar, ¿no? ¿O no? Cuéntame algo de esa totalmente. partida. La partida de Lelis contra Gukesh es uno de los dos caminos que alguien puede tomar cuando se enfrenta contra un rival superior. Me explico. Contra alguien fuerte, muchas veces ahí se pueden tomar dos estrategias. La primera es juegas sólido, juegas realmente rocoso, de manera que el otro sea el que tenga que demostrar su nivel, demostrar la fuerza
e Mm. intentar complicar la posición, desequilibrar, y eso puede inducir a tu rival a error. Y ya cuando él se equivoque, pues intentar aprovechar ese momento. Es una estrategia que, en mi opinión, se ha puesto muy de moda, el hecho de ofrecer muchos cambios de piezas, intentar llegar a un final lo más rápido posible, donde las tablas sean el resultado más probable. Pero la otra opción es la que hizo Lelis, que es la de ir realmente, de jugar una partida realmente agresiva, de manera que al otro como que sea incómodo, sea muy repentino y le cueste actuar. Mm, Hay distintas visiones sobre eso. Hay GMs que dicen, me molesta muchísimo que me jueguen agresivo y que me jueguen a molestarme, pero desde el propio nivel de la persona que tiene menos celo, muchas veces es más cómodo estar un poquito a la retaguardia para ver lo que el otro hace. Entonces, nunca tienes siempre estás en esa decisión y nunca sabes qué aplicar durante una partida. En el caso de Lelis, pues fue a por todas, complicó muchísimo la lucha, la partida, e incluso se quedó ganado. Pero bueno, ya fueron circunstancias de la partida, los apuros de tiempo quizás tuvieron un factor fundamental, pero y al final fueron tablas. Sí. ¿Y cuál es tu partida más que más te ha gustado de este torneo? Pues la partida que más me gustó del torneo fue contra Enrique Álvarez, contra Kikín. Fue una partida realmente sólida en un principio porque se cambiaron las damas en un sistema Londres y yo no estoy acostumbrado a jugar este tipo de posiciones, pero recuerdo que encontré un poco los desequilibrios que tenía que podía aprovecharlos a mi favor y poco a poco fui progresando hasta llegar bueno, a ganar la partida. Entonces, la típica partida que me gusta porque no es acorde a tu estilo de juego. Y cuando te sales de lo habitual, muchas veces gusta. En este torneo solo había una fémina, que era Sí, Yaniela. sí, Jugaste con ella, fueron tablas, ¿qué nos puede? Y bueno, Yaniela además ahí en este torneo sacó la norma para Gran Maestra. ¿Qué nos exacto. puedes contar de esta partida? Bueno, y Daniela junto con Fier y con Neuris se iban para el Mundial, perdón, para el Mundial, para la Olimpiada. O sea que era un torneo de preparación realmente fuerte. Y sí, la partida con Daniela fue, fue muy complicada, porque recuerdo que durante la preparación yo estaba compartiendo habitación con Pedro Ginés y nos sorprendía un poco las aperturas que hacía porque eran realmente extravagantes. Y a la hora de preparar, recuerdo que, bueno, que llegué a una posición, ya durante la partida llegué a una posición correcta, en la que ya no sabíamos, creo que ninguno de los dos conocía como la teoría, ya habíamos salido de la teoría, y poco a poco recuerdo que fui ganando ventaja a nivel posicional, recuerdo que no lo hice nada mal, hasta conseguir ventaja material. ¿Cuál fue el problema? Que cuando ya estoy en un principio ganado, según el módulo, según esa visión tan sencilla que es la del módulo, mi rival recuerdo que jugó bien y me complicó la partida, me complicó de partida de buena manera. Incluso tuvo un momento crítico en el cual se podía haber quedado ganando, pero es esa posición tan complicada en la que ella lo hizo muy bien, complicó y consiguió sus chances de tablas. Llegó un momento en el que yo estaba con los apuros de tiempo y con toda esa confianza de la partida perdida, y ahí dice, bueno, pues consigo las tablas y evito males mayores. Es un torneo todavía que sí, Claro, y es un torneo que cada medio punto es importante, es fundamental. muy bien. Eh, Sobre lo que de este torneo también tenemos que hablar, por supuesto, está el presidente Simpa, Gatito, las actividades. ¿Qué es lo que te gusta o quieres mencionar sobre el propio torneo en sí, a nivel de organización, y sobre lo extradeportivo? ¿Qué ocurre cuando acaba el torneo? Pues recuerdo que desde un principio la organización estuvo bien, la organización estuvo muy correcta, el hotel estuvo correcto y las instalaciones yo recuerdo que fueron muy adecuadas para el desarrollo del torneo. Pero claro, lo que más me gustó, lo que al final muchas veces uno aprecia durante los torneos es ese ambiente que resulta. Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, todos los días íbamos a almorzar a un restaurante, todos los grandes maestros juntos y todos los MIs, y junto con los árbitros, Gatito, y eso es algo realmente bueno y que quizás se podría hacer en todos los torneos cerrados, ¿no? Porque llegas a conocer a las personas
en un principio a nivel ajedrecístico le tienes mucho respeto porque son gente realmente fuerte, pero al final te das cuenta de que son humanos tal y como tú y que puedes establecer conversaciones con ellos y disfrutas ese tiempo, ¿no? Disfrutas mucho ese tiempo. Entonces el ambiente es muy bueno. Sí, además la sidra de allí creo que te va y que incluso hiciste algún invento con algún corcho o algo, ¿verdad? La sidra, bueno, una vez que fuimos a un asador para comer cachopo, porque nos tenían ahí, nos prometían ese tomar cachopo y sidra, eh, pues ellos, para escanciar la sidra, tienen bueno, el método perfecto, tienen todos los trucos pillados, pero para los aficionados, como era mi caso, hay una especie de arreglo que se puede hacer con el corcho, unos cortes con el cuchillo, que de manera que se puede servir la sidra de mejor manera, por lo menos te facilita la tarea, que, que fue lo que me enseñaron a hacer, y con eso pude escanciar un vasito de sidra y me salió bien. Muy bien. ¿Volverás el próximo año? ¿Tienes pensado volver? Yo por mí estaría encantado, por mí sería encantado, sería cuestión de que los organizadores contactaran conmigo. Eh, hablamos para terminar ya de las nuevas tecnologías. ¿Qué opinas de la utilización de los módulos, de Stockfish? Si tú los utilizas. Sí, yo el módulo es algo que utilizo frecuentemente a la hora de estudiar ajedrez porque sin duda alguna es el mejor sparring que puedas tener. Lo que muchas veces uno echa en falta es que el módulo te explicase, no fuera tan matemático, te explicase esas jugadas, por qué hace tales jugadas. Por lo tanto, para ello necesitamos una visión más humana, una visión que te pueda aportar el entrenador a la hora de analizar las partidas, analizar las posiciones. Y entonces, yo eso es algo que veo fundamental a la hora de trabajar con el ordenador, que no nos dejemos llevar por esas jugadas que marca y que intentemos profundizar en la esencia de la posición, porque a mí mismo también me ha pasado, yo creo que nos pasa a todos los ajedrecistas, que muchas veces confiamos de más en el módulo y resulta que llegamos a una posición durante la partida que no hemos comprendido lo suficiente y se nos hace cuesta arriba, se nos hace cuesta Claro. arriba. Entonces es un arma de doble filo el trabajo con los módulos. Sí, bueno, de hecho, para eso está tanto Roberto como Manolo, ¿no? Claro, 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 Para son... ayudar en esos matices, ¿no? Es el complemento ideal, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aparte de que ellos se complementan perfectamente, Manolito con su estilo táctico y Roberto con ese estilo posicional, pues a la hora de analizar con el módulo, la opinión de ellos dos es realmente importante. Muy bien. Antes de terminar, hablamos del caso Nieman, que era, hay que hablar de él, Sí, no, sí, sin sí, sí, más. inevitable. ¿Qué me puedes hablar? ¿Qué sabes de ello y qué opinas? Pues ha sido un caso tan complicado porque desde el primer momento Carlsen, con las declaraciones que hizo posteriores a su partida contra Niemann en el Norway Chess, fueron como muy poco claras y entonces tenía que primero justificar toda esa acusación tan grave, ¿no? hacia él. Entonces, poco a poco van pasando los días, las semanas y van saliendo datos. Por ejemplo, chess.com ha redactado un informe de 75 páginas sobre el caso Niemann que al final no le ha dejado en un buen lugar al estadounidense. Pero sí, cada vez se ve que Niemann quizás no jugó de la manera más deshonesta, más honesta en online, pero a nivel presencial es tan complicado hacer trampas en los torneos lentos y encima de la élite, porque es que ellos juegan a un nivel tan próximo a la valoración del módulo, las jugadas del módulo, que es muy difícil interpretar cuándo están haciendo trampas y cuándo no. Y por otra parte, pues Sillesca se hizo un vídeo sobre Niemann y estableció que mientras analizaba sus partidas lentas, se daba cuenta de que él hacía jugadas realmente buenas, profundas de módulo, pero a la hora de jugar partidas rápidas, que es muy difícil la utilización de cualquier dispositivo electrónico, su nivel no decrecía. Entonces, puede ser que haya varias pruebas en contra suya, aunque está claro que Niemann se está beneficiando a corto plazo de la polémica que ha generado. Sí, no, de hecho, eh, un organizador de un torneo contactó para ver si quería venir a España y pedía 25.000
$25.000 por venir, ¿verdad? Es que, es que Sí, sí. si lo comparas con Carlsen está, entiendo que pedirá más dinero, pero creo que Niman es de los primeros de comparación con la élite que pide tales cantidades de dinero para participar en un torneo. Pero al final se puede complicar mucho para Niman, porque, bueno, si todos se vuelven contra suya, si se dan las suficientes pruebas necesarias, la imagen que queda de él no es nada buena. Entonces, consigue suficiente beneficio de esta polémica a corto plazo, pero si no lo hace, su reputación, su imagen puede quedar manchada por todo el tiempo, toda su carrera. Sí, de hecho me suena haber leído algo de que habían hecho un torneo que había participado y habían retrasado media hora la comunicación por internet Sí, de las partidas y también habían quitado el público y ya los resultados ahí cambiaban un poco. Pero bueno, esa medida, por ejemplo, creo que en un torneo de Alemania era eso de retrasar las retransmisiones de las partidas, es algo frecuente en los torneos de alto nivel y a mí me parece una buena medida, en cierto modo, para evitar ese cheating. ujú, perfecto. ¿Quieres decir algo más antes de que cortemos por hoy? Bueno, agradecerte a ti por la entrevista A ti. y en general, todo el mundo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima, que la próxima vez que hablemos pues seas campeón de Europa. No, no está nada mal y que sea presencial. Muchas gracias.